¡Paola Rojas! Que estaban hablando unos chavos. 3 alemanes empiezan a hablar en alemán de mí. Sí, ay, está guapa. Les dije, entendí todo. Fuiste entrenadora de Keiko. Se ponía así, yo me paraba aquí, me iba surfeando en él ahí saludando. ¿Han podido hablar tú y Sagi? Lo que más me lastimó fue los ataques tan obscenos. Ese juicio de todo mundo. Saltarte de azotea a azotea. Sí fue muy fuerte. Estoy al aire y me dicen, está lleno de periodistas. Y me salté 3, 4 edificios. Déjenme en paz. ¿No te dan miedo esas cosas? Cubrir tragedia sí me duele. Soy una persona muy sensible. ¿Has recibido amenazas? Sí me han amenazado muchas veces. Hay muchas cosas que ya no se pueden hacer. Hay líneas que no estoy dispuesta a cruzar. Se acaba el programa. Me rompí peor que nunca. Mucho peor que en mi divorcio. Me hizo trizas. No me podía levantar. Todo el mundo diría, ¿cómo sanó? ¿Qué hizo? Aprendí a elegirme a mí. Me tuve que romper para aprender a amar a Paola aunque se equivoque. Oigan, pues una gran entrevista hoy. Y fíjense que digo una gran entrevista porque estaba leyendo sus comentarios y alguien me puso, Jordi, ¿por qué dices una entrevista más? Hace sentir mal a tu invitado. Dije, nunca lo hago con ese sentido, pero tienes toda la razón. Quizás se puede escuchar mucho mejor una gran entrevista. Así es que escuchándote lo que me dijiste, a tu consejo, tú sabes quién eres. Gracias, ¿tienes de acuerdo? Estoy de acuerdo contigo. Una gran entrevista. Periodista, por supuesto, locutora, conductora, conferencista, muy importante. También creadora de contenido desde hace ya bastante tiempo y posiblemente la políglota de la que más orgullosa se siente México. ¡Paola Rojas! ¡Qué bonita presentación! Oye, ¿estás de acuerdo? Salud, que en por todos favor. lados todo el mundo nos sorprendemos que habla 6 idiomas? ¿Sí son 6? Me sorprendo hasta yo. Sí. Pero Son 6. todo el mundo es así de, Paola, ¿que hablas 6 idiomas? Es que sí es como muy, ¿no? La verdad Claro, es que sí. no, o sea, no es poca cosa. Es más, creo que hasta para uno europeo que hablan varios idiomas, Claro. decir que hablan 6 es mucho. Siempre, o sea, como que siempre es como que llegas a una reunión y hablan de Paola Rojas y siempre digan como, ¿sabías que habla 6 idiomas? Sí, en México es poco habitual, ¿no? Ahora te voy a decir que me hubiera encantado aprender chino. Ajá. Me hubiera encantado, o sea, hoy creo que es muy útil. Claro. Irme más como a Oriente con los idiomas, pero pues bueno, en aquel entonces, en otro siglo, cuando empecé a estudiar idiomas, pues era lo que se usaba, ¿no? Idiomas europeos. Eres tan inteligente que igual puedes estudiar mandarín ahorita y lo vas a aprender. Fíjate que no, gracias. Ya no, gracias. Oye, ahorita no, gracias. Es cierto que una vez estabas en Lisboa, Ajá, en un viaje, y que estaban hablando unos chavos en alemán. ¿Qué pasó? Cuéntame, por favor. Ay, esa es una gran anécdota. Fíjate que me fui, yo trato de no tener, digamos, que no tengan esta imagen mía de nerd, pero pues soy nerd. Y entonces me fui hace mucho. De pronto hago viajes sola, digamos que con un autor que me gusta mucho. Y entonces esa vez quise conocer Portugal, era la primera vez que iba a esa belleza de país. Y me llevé a José Saramago. El libro que él acababa de publicar era La Caverna, entonces me llevé el más reciente libro de Saramago para leerlo en Lisboa, él y yo. ¡Guau! Y pues eso, llego sola y en el trayecto, en ese entonces no trabajaba, estaba estudiando en Viena, aprendiendo alemán en Austria. Y entonces pues había que cuidar mucho cada peso, bueno, cada euro. Y me fui en un transporte público del aeropuerto al hotel. Y ahí se suben de pronto 3 alemanes al autobús y pues me ven de este color en Portugal y empiezan a hablar en alemán de mí. Y pues a describirme, ¿no? ¿Qué decían? Pues decían cosas de que si, ay, está guapa, y otro, no, está guanga. No, no es cierto. Y yo, ¿cómo? Pues yo no veo eso. No, pues puras cosas así, ¿verdad? Fíjate que no. O sea, porque los hombres de repente sí decimos como de, oh, mira las piernas, ay, mira las boobs. No hablaron no fueron obscenos nunca, para nada, la verdad. Pero sí, pues me estaban describiendo, ¿no? Insisto, no, nada obsceno ni nada grave, ofensivo, ¿no? Pero estaban con que me gusta, pues a mí me gusta. En fin, estaban en esas y yo nada más escuchando. Seguramente si hubieran dicho algo ofensivo, hubiera yo reaccionado, pero no llegaron a ese grado. Y alguno decía así como de, no, yo sí me la daba y así, ¿o no? Pues yo espero que sí. Yo quiero recordar que sí. No sé, pero nada grave, pues, ¿no? Y entonces antes de bajarme,
me bajé antes que ellos, les dije, ¿no? Entendí todo. Buenas tardes. Al final. Al final. Y me bajé muy digna con mi maleta y mi libro de Saramago y me fueron a buscar al hotel. A disculparse apenadísimos. ¿Y cómo supieron qué hotel te siguieron? Pues porque me bajé y entré. Ajá. Y entonces llegaron poco después al hotel, preguntaron, y estaban ahí en el lobby para disculparse y nos hicimos cuates. ¿Cómo crees? Nos hicimos cuates porque la verdad es que eran tipos pues muy amables. O sea, ya te digo, no fueron ofensivos nunca. Nada más estaban hablando de mí como si no les entendía. Claro. Hasta los fui a visitar. Se han de haber muerto de... Se morían de pena primero. ¡Qué pena! Pero fíjate que acabó siendo, como casi todo lo que me pasa a mí, pues una bendición, porque iba a ser un viaje así relajado, tranquilo, solita, Paola y su libro, y acabé con 3 güeros, risa y risa por todo Lisboa. ¡Qué padre! Y nos hicimos buenos amigos. ¡Qué buena onda! Sí. Pues sí, pues bueno, pero claro que te sorprende cuando alguien, estás hablando de una persona y juras que no habla el idioma y madre, es como, también hablo alemán. Y te entendí todo. Y habe alles verstanden. Y me acuerdo perfecto de su reacción. Qué rico. O sea, lo sigo disfrutando. ¡Guau! ¡Qué rico! Oye, ya me imagino cuando les dijiste, sí, y hablo tal idioma, tal italiano y francés y tal, han de haber dicho, ¡guau! Pero te digo que eres como nuestro orgullo. Así es como que tengo una Paola Rojas y no dudaré en usarla. Oye, corazón, pues bueno, bienvenido, la vamos a pasar increíble. Paola y yo somos muy amigos desde hace muchos años, afortunadamente. Ay, nos conocemos y nos queremos mucho, mucho, mucho. Así es que me encanta platicar con ella. Tuve la gran oportunidad de platicar también en momentos complicados que habías vivido y ser pues posiblemente la primera persona con la que abriste tu corazón y tocaste temas pues complicados en ese momento, bueno, temas que siempre serán delicados. Y la verdad te quiero mucho y te agradezco. Así es que hoy vamos a retomar varios años después, unos 5 añitos después, las pláticas. Quiero hablar de todo, quiero preguntarte de todo. Perfecto. Y quiero empezar desde chiquititita, o sea, desde chiquititita, que tú desde muy chica querías ser comunicóloga, ¿no? Sí. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo fue la primera vez que le dijiste a tus papás, hello, I want to speak? I want to speak English. No, a ver, sí sé que me quería dedicar a esto de hablar y de tener un micrófono desde que aprendí o sea, desde que tengo conciencia y memoria. Mis juguetes de chavita eran grabadoras y micrófonos y andaba por todos lados con mis audífonos, entrevistando a todos mis primos y mis amigos, siempre. Y esos eran los juguetes que pedía. Ok. La grabadorcita le di. Los audífonos de no sé qué. No, le di no. Yo quería así, mientras más profesional se viera y más. Y me acuerdo que quería los audífonos iguales a los de Jacobo Zabludowski. Okay. ¿Y tus papás tienen una posición económica media, alta? No, pues digamos media. Media, ok. Pero nadie además que se dedicara a los medios de comunicación. Ajá. Mi papá es ingeniero, mi mamá estudió administración de empresas, o sea, nadie en mi familia, nadie de mi linaje, digamos, jamás se paró en un escenario. Okay. O sea, la señora María Antonieta era administradora. Exacto. Okay. Y entonces, pues digamos que no vi eso en casa, no sé de dónde me salió. Okay. Pero siempre, Jordi. Quiero algo para hablar. Y lo que sí, bueno, y por ejemplo, en donde sea que hubiera un micrófono, yo quería así en el súper. Es más, me acuerdo una vez en la panadería. Había, sí, te lo juro. O sea, donde sea que hubiera un micrófono y se escuchara por toda la tienda, yo quería hacer la del micrófono y decir, favor de presentarse en el departamento de blancos. ¡Guau! ¿No? O la del avión de please fasten your seatbelt. O sea, yo quería el micrófono. ¿Y alguna vez te prestaron un micrófono de esos así como de...? Claro, porque me veían babear. No sé si... Es que tengo recuerdos vagos. ¿Por qué recuerdo una panadería? No lo habré soñado. Quizás sí te dieron así como Puede ser, ¿no? Pues, el caso es que siempre quise jugar con un micrófono. Y sí, en tercero de primaria... Llegué con mi mamá y le dije, quiero estudiar ciencias de la comunicación. O sea, para ese momento ya había yo investigado qué onda, siempre me gustó muchísimo la escuela, entonces ya sabía que en la universidad eso era lo mío. Okay. Y mi mamá, la verdad que un encanto, porque me dijo, perfecto,
Ya luego me contó años después que se tuvo que ir a investigar, no ¿Qué había era? Google, no, tuvo que ir a... ¿Y eso qué es? ¿No? Dice mi hija con mucha convicción que quiere estudiar esto, ¿eso qué es? Pero sin saber ni qué era, me dijo, buenísimo, va. Wow. Y sí, la verdad es que nunca dudé de mi vocación y de mi camino y empecé a hacer locución desde muy chiquitita. Qué muy lindo. chiquitita. Sí, porque hiciste hasta jingles y todo esto desde muy joven, ¿no? Es que justo como que se juntaron dos cosas. Por un lado, esto de que yo imitaba las voces de todo, o sea, en la tele escuchaba cualquier voz del locutor que vendía muñecas y yo le copiaba la voz a todos los personajes. Entonces, por un lado era este perico que repetía todo, y por otro lado estaba diagnosticada, digamos, no con hiperactividad, pero en fin, que había la recomendación, Ajá. ¿no? De parte de terapeutas de que me mantuvieran ocupada, ¿no? O sea, tienes TDA. No, porque sí me enfoco, o sea, Ok. sí me enfoco, pero es importante que se canse, en fin, que me mantuvieran Que ocupada. el hámster se canse. Pues idealmente, ¿no? Y sobre todo que se canse haciendo algo edificante y no Ok. grave. Ok. Fíjate que a mí de chiquito me decían, la frase que más recuerdo, chico, alguien me preguntó una vez, ¿qué frase recuerdas de chiquito? Y dije, madres, la que más recuerdo era, ¿de dónde se apaga este niño? O sea, eso era lo que me decían. Y era real, porque era muy hiperactivo. Sí. ¿Cuál era la frase tú que más recordabas de chiquita? Pues fíjate que en mi caso no buscaron apagarme, para mi fortuna, sino que, o sea, si estaba siempre encendida, ¿qué hacemos, no? O sea, no recuerdo una frase en particular, pero lo que sí me acuerdo es que me metieron a clases de todo. Ok. O que a lo mejor ahora es habitual, o sea, ahora los chavitos Sí, pero antes no tanto. toman clases de esgrima y de ahí se pasan al, no sé, ahora a lo mejor es más habitual, pero antes no era tanto. Y entonces tomé clases de muchas cosas, o sea, yo bailo ballet, hawaiano, tahitiano. Ay, Pero tahitiano. hazme el favor. Mi También mamá por también eso se llama los tahitiano. idiomas. Ah. También empecé a estudiar muchos idiomas desde chiquita, porque Ok. pues si soy tan auditiva, pero además inquieta, pues a ver, que aprenda otro idioma esta niña, ¿no? Aunque eso es algo que yo pedí, ¿eh? No me llevaron. En los yo pedí deportes, en el rollo físico, ¿cómo eras? Torpe. Torpe, sí, ¿Así muy tan bruta. contundente? Sí, la verdad sí. ¿Sabes qué? Ay, mira, esa parte ya la había... bailé mucho, Ajá. pero no era buena en los deportes. Aprendí a andar en bici ya muy grande. Ok. De por sí nací grande, ¿no? En mi familia todos somos como ¿Cuánto mides? Mido unos 76. Ay, muy bien. Sí, y pues eso, no era buena, la verdad es que en ningún deporte. Me acuerdo cuando me enseñó mi mamá, pobre, a andar en bici, ya era yo pues una Sí, grandota, eras muy alta. ¿no? Pobre de mi mamá ahí persiguiendo a esa niñota y me caía y ya no quería más. Por eso nunca Ok. aprendí a patinar, por ejemplo. ¿Te costaba trabajo la coordinación? Pues fíjate que no estoy segura porque nadaba mucho, que también implica una coordinación, pero a lo mejor algo más uniforme y estable. Fui una súper nadadora, pero sí me costó, digamos, Ok. la habilidad física para algunos deportes no era lo mío. Oye, y esa altura, por ejemplo, con los niños, Ajá. a la hora de ya ser noviecitos y todo eso, ¿te jugó a favor o en contra? Pues fíjate que nunca he tenido como problema. No, pero es que ya ves que luego a las altas No, les pero tienen sí miedo. Sí. De y a la chiquito, o sea, fecha. de chiquita. Digo, ahorita pues Sí, no, pero está bien que me teman. porque también te quiero preguntar bueno, evidentemente conozco a tu novio, a tu pareja, lo conozco muy bien. También te quiero preguntar de eso, pero en las relaciones, Sí. ya como adulta, ¿eres regañona? ¿Eres muy firme? ¿Cómo es ser novio? O sea, ¿cómo es ser de pareja a esta edad de Paola Rojas? Creo que es muy divertido. Yo creo que, la verdad, no es que me eche flores, pero soy una persona Sí. que disfruta reírse, te consta. O sea, a mí me gusta la risa, me gusta el amor, me gustan los amigos, me gusta bailar, me gusta cantar. O sea, soy gozadora, soy disfrutona, soy alegre. Entonces, creo que esencialmente es divertido compartir la vida conmigo. Sí creo que tiene retos importantes. Porque pues, soy una chava, ¿qué tal me digo chava, no? Soy una señora que trabaja mucho, me gusta mucho estar con mis hijos, pasar mucho tiempo con ellos y son mi prioridad y
eso, o sea, está establecido con una claridad muy firme. Entonces no tengo tanto tiempo disponible, ¿no? Okay. Hay que ser muy cuidadosos con la logística y la agenda. Sí, también soy muy amiguera y soy muy física, te consta, ¿no? Yo te podría abrazar todo el rato a ti y a toda la gente que quiero. Entonces, es importante, digamos, en mi caso, yo no podría salir con un hombre celoso o con un hombre inseguro. Okay. Se muere el pobre, Claro. ¿no? Bueno, se le pasa. Sí, porque eres muy sociable. Soy muy sociable. Mi trabajo, además, me lleva a conocer a gente nueva todo el tiempo, a compartir tiempo con hombres y mujeres. Cuando estás, digamos, consiguiendo información, déjame plantearlo así, ¿no? Ajá. Es parte también de la tarea Claro. periodística. Pues te reúnes en privado con personas, ¿no? Muchos tipos, y no, digamos que no todo mundo procesa fácil Claro. esa actividad en una mujer. Y también pues que sea como soy, ¿no? Claro. O sea, hay quien a lo mejor pues no sé. Sí, le es demasiado, no puede con eso. Por Sí, ejemplo, y luego me paro y ya con tacones mido 2 metros, pues no, gracias, o sea. esas son como cosas como muy profundas. Pero de repente hay cosas muy sencillas y muy básicas con la relación. Yo, por ejemplo, en mi última relación, cuando empecé a andar, en mi relación actual, dije, a ver, corazón, ¿debes saber qué? ¿No? Y yo le dije mis elementos. Lo que debes saber, por ejemplo, que yo soy muy emocional. O sea, voy a chillar en el cine, voy a tal. Si no te gusta, velo. Entonces no soy tu güey. Ok. O sea, cuando tú andas con alguien, debes saber qué. Duermes con calcetines. ¿Duermo con calcetines? ¿Duermes con calcetines? ¿Adivinaste? ¿O ya dormimos juntos? ¿Cómo sabes? Bueno, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. ¿Duermes con calcetines? Sí. ¿Siempre? Y calcetines, o sea, aunque esté en la playa. No manches, yo Te lo también. juro. ¿En serio? Ay, sí. Y luego me dicen los de la entrevista, ay, no mames, todo te ha pasado. No, pero es que platico mucho tiempo con ellos y hay cosas que... Pero ¿sabes yo por qué duermo con calcetines? Porque me siento rara la sensibilidad en los pies de las sábanas y de todo. ¿Tú por qué? Ah, no, yo no soy tan payasa. Yo nada más sí, yo no tengo bronca con las texturas, solo me da frío en los pies. No sé si es un tema de circulación, no están tan hasta allá de tan larga que estoy. Ajá. Pero normalmente soy de pies y manos muy fríos y entonces estoy más cómoda y sí, más rico si están Debes tapaditos. saber, ¿qué más debes saber alguien de ti? Debes saber, como pareja. Como pareja. Algo muy banal, ¿eh? No profundo. Ajá, algo muy banal que me fascina bailar. Ajá. Y que me seduce bailar. Sí, amas bailar. Amo. Yo te conocí la primera vez que estuvimos pues nos hicimos más cuates, fue bailando en una posada de Televisa hace 25 años. Ay, qué rico, ¿no? Sí, la pasamos padrísimo. Nos Y dije, reímos. ¿Esta altota qué bailadora es? Sí, soy bailadora. Sí. Entonces, ¿qué te gusta bailar? ¿Qué más? ¿Qué me gusta bailar? Que no me sé ir de las fiestas. Pues es de no, un ratito más. No me sé ir de las fiestas. Es que tengo eso, Jordi. Yo creo que es rico, la verdad, es rico. Me gusta mucho la vida. Me gusta mucho la vida y me gusta mucho... voy poco a fiestas, porque sí, también me gusta mucho mi trabajo y tiene implicaciones, ¿no? Pues hay que conectar el cerebro, empiezo muy temprano, pero cuando salgo. Okay. Y bailo todas y canto todas y no me sé ir. O sea, cuando estoy a gusto no me sé apagar. Ok, fíjate, ¿ves? Ahí está nada más que tú no tienes a quien te lo dijera. Sí, entonces jugueteo con que soy Miss Venezuela porque siempre soy finalista. Oye, ¿nunca pensaste ser Miss? Porque tienes todo para ser Miss. Ay, mi cielo. Mi tía Silvia, a quien adoro, mi tía Pinky, siempre me decía que por favor fuera, ella decía Miss Universo, porque pues soy la luz de sus ojos, claro, y me veía muy bonita. Y entonces me pedía que por favor participara en un certamen de belleza. Y la verdad es que no hay nada más alejado a digamos, mis aspiraciones, la neta, pero quiero tanto a mi tía que con ella jugaba. Te lo juro, te lo juro. Y entonces lo que sí me gustaba de los certámenes de belleza eran los acentos, porque ya te digo que era el oro que repetía todo. Y entonces me gustaba escuchar a mi Venezuela diciendo, es un orgullo muy grande para mí, para todo mi país. ¿Ya sabes? Entonces yo, para juguetear con mi tía y no romperle la ilusión,
jugaba que era yo las diferentes Misses, pero nada más por juguetear con lo que sí me divertía, que era el acento de cada país, ¿no? ¿Cuál era el acento que más te gustaba hacer? Además del venezolano. Bueno, Cubana, me gustaba española. ser el venezolano porque era la que ganaba, ¿no? Claro. Era un planazo también. A quien no le gusta ganar, pero no sé, de pronto, ya que tenemos aquí un tico de Costa Rica. Costa Rica, pura vida. Y pues ¿qué te digo? El argentino, pues ya también. Claro. Ese ya lo practiqué muchos años. Sé que lo has practicado muchos años. Ese Muy bien. ya se consolidó, ¿viste? Oye. ¿Entendés? Porque ya, digamos que otros acentos del cono sur, ya no. Ya no, ahorita por lo pronto el argentino. Ahora no, muy Algo. obrigado. Oye, y algo que me enteré que dije, wow, qué lindo, es que fuiste entrenadora de Keiko. Pero ¿cómo entraste a ser entrenadora de Keiko? ¿Cómo se hace? Porque ese era el sueño que teníamos todos. O sea, todo el mundo queríamos trabajar en esa época. Trabajar en McDonald's, entrar al CEA de Televisa y tener algo que ver con delfines o con Keiko. Fíjate que yo nunca tuve interés en las hamburguesas, pero en Keiko, pero en la vida marina súper sí. Y fascinación además por Keiko, por los delfines, por lo que representaba ese lugar. ¿Cómo entré? En realidad yo empecé a trabajar desde muy chiquita, pero haciendo algo divertido. Entré a Reino Aventura, al grupo de animación. Reino Aventura es un centro pues sí, Six Flags actualmente. Como el Six Flags de ahora, exacto. Antes se llamó Reino Aventura. Exactamente. Y entonces entré a ese parque a trabajar un verano, bailando, ¿no? En el equipo de animación, y entonces nos poníamos así, pues ropita chistosa, íbamos recorriendo el parque como en el desfile, bailando y no sé qué divertido, ¿no? En el verano, baile y ganar mi dinerito, porque... ¿Quién iba a pensar que esa que venía bailando después iba a recorrer el túnel del Chapo? Exacto. Y tal, Así en el bolo ya. No, pues empecé así, bailando de chiquita, como que motivada por muchas cosas. Siempre, como te digo, tenía y tengo entusiasmo por viajar y por ver y por hacer, y necesitaba tener dinero para lograrlo, ¿no? Entonces me metí a trabajar ahí y me gustó tanto que aunque terminó el verano me seguí, ¿no? Y trabajaba los fines de semana. Entonces de pronto un día me entero, estaba yo siempre muy atenta a lo que ocurría en el delfinario, yo pasaba y suspiraba por ahí, ¿no? Y pedía que me dejaran entrar así a ver. Y entonces me entero que iban a buscar a una integrante para el equipo, y rápidamente dije, ¿dónde es qué hay que hacer? ¿Cómo es la prueba o cómo es la audición? Y la verdad es que pues tenía todo para que sucediera, ¿no? O sea, tenías que poder conducir bien el evento, que no era problema, o sea, yo conducía eventos antes de... Claro. ¿no? Sí. Ella es más grande, ella es más fuerte, ella es Keiko, la orca de Reino Aventura, y lo saluda con su aleta dorsal, ¿no? Y sale ahí, pobre Keiko. Exacto. Ajá. Entonces, ¿Y luego? digamos, conducir el numerito, pues no era problema. Algo que se me facilitaba muchísimo. Había que nadar muy bien. Yo he sido siempre súper nadadora. Ok. Bucear, bueno, no bucear como tal, pero poder hacer algo de Sumergirte. apnea para sumergirte sin bronca. Pero en realidad la audición la hacía él, Keiko. Ok. O sea, el que escogía... fue mi estómago. No, pero sonó como delfín, así como sonido de ballena. A fíjate. lo mejor, exactamente. ¡Guau, efectos! Ay, Estamos cabrones aquí, vamos metiendo todo. O sea, Steven Spielberg, un imbécil, con su tiburón. Aquí te vamos metiendo los efectos y en vivo, ¿eh? Bueno, pues el caso es que Keiko elegía a la nueva entrenadora. En realidad se trataba de que hubiera pues afinidad con él. Y ¿Cuántas opciones había? pues ya al final poquitas, recuerdo nada más al final un par de chavas, que una de plano ni se animó a aventarte al estanque. Porque O sea, le una dio cosa, miedo. es que sí, o sea, ya cuando estás dentro de ese estanque y lo ves en su inmensidad, es muy, muy, muy impactante. Gigantesco, es Entonces, impresionante. Sí. Entonces ya, digamos, en esa final, una de las chavas ni se animó a entrar al estanque, otra se metió y como que Keiko se fue al otro lado y lo quiso seguir y como que no. Y yo entré al agua y se fue.
Y entonces me acerqué nadando y eventualmente ya me dejó aproximar, o sea, me dejó acercarme, me dejó tocarlo, y desde Oye, ¿no ahí te un dio amor. miedo? Fíjate que no, miedo no, es una, déjame tratar de describirlo. O sea, sí me impactó, sí recuerdo el shock de verlo en su inmensidad, pero no me dio miedo, Ok. no me dio miedo. No sé si por eso justamente él me percibió y se acercó. Yo tenía mucha más curiosidad, avidez, ganas de acercarme y descubrí tantas cosas, Jordi. Hoy o sea, ya pasaron años, hoy hay otra conciencia medioambiental, hoy desde luego criticamos horrible que haya animales en esas circunstancias en cautiverio, Claro. ¿no? Sí, Yo les las pido cosas que han cambiado porfa me mucho. entiendan, que por favor me entiendan, no había esa conciencia. Ahí ya empezamos a vivirlo. O sea, recuerdo que mis compañeras entrenadoras que eran mayores que yo era muy chiquitita, yo tenía como 17 años. Pero otras súper chavas que ya empezaban a promover que a Keiko había que liberarlo, Claro. ¿no? O sea, pero apenas estaba construyendo, digamos, esa conciencia. Me tocó estar ahí cuando la película de Free Will y cuando se hace mundialmente famoso y empieza a moverse todo esto de liberarlo y de deplorar que los mamíferos marinos estuvieran en cautiverio, Claro. ¿no? Pero bueno, fue un aprendizaje en ese sentido muy importante, pero enamorarme de un animal y descubrir de cerquita su inteligencia me marcó para siempre. Okay. Me marcó ¿Qué para hizo, por siempre. ejemplo, que hiciera, o sea, que demostrara su inteligencia de una manera impresionante? Que digas, no juegues, ¿cómo es posible que hizo esto? Mira, era muy chistoso y muy travieso, Keiko. Por ejemplo, cuando él tenía que hacer sus ejercicios todo el tiempo, hubiera o no hubiera show. O sea, el parque cerrado no importa, eso Claro. es parte de la crueldad y me apena, insisto. Para darle de comer tenía que hacer los ejercicios. Entonces, pues ensayábamos mucho. Tocaba estar todo el tiempo, pues imagínate, o sea, mojada o en traje de baño y el agua muy fría, el agua del estanque muy, muy fría. Entonces, él ya era tan travieso que haz de cuenta que cuando estaba yo con traje de baño, hacía perfecto. Había un número que se llamaba Surf en Orca. Y entonces se ponía así lateral, Keiko divino, y levantaba su aleta pectoral. Y entonces yo me paraba aquí, ¿no? Y me iba surfeando en el detenida de su aleta y saludando, ¿no? Y así recorríamos todo el estanque. Quiero agradecer a Venezuela. ¿No? Exacto, así que gusto poder saludar a todos desde esta bonita ballena. Ay, iba la vieja saludando. Y entonces lo hacía perfecto, Keiko, pero había veces que ya, o sea, yo ya no tenía traje de baño, que me subía en pants o algo así porque qué frío. Y cada vez que hacía ese número con ropa, se sumergía y me mojaba. No. Te lo juro. Es como que, o sea, o vienes Muy en bikini, gracioso. o vienes en traje de baño, Me o no gustaban le los entro. bikinis, ahora que lo dices. Hacía ese tipo de travesuras. Le encantaban las cámaras. Llegaban, pues no sé, periodistas, gente a entrevistar, ¿no? Y ahí estaba curioso, siempre. ¿Ah, sí? Le encantaban las cámaras, hacía travesuras. Oye, no, dime. Pero no solo. Pero lo que de todo ese aprendizaje, lo que más me transformó, Jordi, y lo que tocó una parte muy profunda de mi alma que hasta ahí descubrí, fue cuando me despedí de Keiko. ¿Cómo fue? Yo creo que fue la primera vez en mi vida que tuve como un duelo así de importante. Yo no me estaba solo despidiendo de Keiko. Terminé la prepa y me fui a estudiar a Italia. Y entonces me estaba despidiendo, o sea, era la primera vez que iba a vivir sola, fuera de México. Ya terminé la escuela, ¿sabes? Me estaba despidiendo de una etapa de mi vida, de mi país, de mi familia, de mi amor, que era Keiko. Sí, era el y primer ese macho mundo. con el que dejabas. Sí, y mi relación más estable. No, a ver, y me acuerdo que ese último día que estuve con él,
me recosté, o sea, me subí en él y me quedé ahí acostadita, solo acariciándolo y despidiéndome. No sé ni cuánto tiempo pasó. O sea, yo solo lloraba y lloraba, porque, insisto, estaba despidiéndome de todo. Era un cambio muy trascendental. Creo que me estaba volviendo adulta. Ahí Claro. su vida en Keiko estaba asumiendo que se acabó la niña, ¿no? Y estaba ahí. Y fue esta comunicación intuitiva. Ahí descubrí la comunicación intuitiva. Ahí descubrí un amor profundo. Ahí sentía todo su respaldo, todo su amor, todo su cobijo, nada más ahí. Nada más ahí. Y bueno, ya nunca lo volví a ver. ¿Cómo fue cuando te enteraste de todo después? ¿Cómo dices tú? O sea, las cosas fueron cambiando, vivíamos en otro mundo, empezábamos a tener conciencia de lo importante de liberar en todo el mundo, porque en todo el mundo había estos animales, Sí. lamentablemente, pero todavía el ser humano, la humanidad no teníamos esa conciencia, empieza a verla y de repente pasa lo de la película de Free Willy y después efectivamente liberan a Keiko. Y para la gente que no sabe, Willy es Keiko. Es Keiko como Willy, ¿no? Y así decía la película. Y al final lo liberan y después fallece, ¿no? Sí. ¿Cómo fue cuando te enteraste de esa noticia? Pues fueron como muchas fases. Primero se lo llevaron a Oregon, a un estanque donde todavía creció, imagínate, o sea, lo llevaron a un estanque más grande y lo fueron preparando. No puedes liberar una orca así nomás. O sea, las orcas viven en familia, digamos, cazan en grupo, comen focas. Keiko jugaba con las focas. O sea, no puedes liberar, digamos, a un animal que además ya tomaba un montón de medicamentos. Él ya no iba a poder. Estuvo semi-liberado en el norte de Europa. Así sobrevivió algunos años, espero que muy feliz. Y bueno, y finalmente murió de neumonía. Y pues sí, fue triste, ¿no? Evidentemente Claro. fue triste pero fue también como muy aleccionador y muy bello. Y la verdad que afortunada de haberlo vivido así. O sea, mi amor por el mar y por los animales marinos y por la tierra toda, por la naturaleza toda, la reforzó y la construyó. No solo Keiko, sino los delfines, que eran también muy divertidos y muy chistosos. Y ahorita te iba a preguntar, ¿cómo empezaste? O sea, ¿cómo empezaste al final en el mundo de las noticias? Ajá. Porque si bien dices desde chica siempre te gustó, era muy claro, tus juguetes, tus ideas, tus dinámicas de vida, pero ya profesionalmente, ¿cuál fue tu primer noticiero y cómo llegaste ahí? A ver, fue un camino que sí empezó muy pronto, muy chica. Empecé a hacer locución de niña porque me llevaron un curso, te digo que me metieron a clases de todo. Ajá. Y por ahí se encontraron un curso de locución y me llevaron a ese curso. Y entonces empecé a eso que hacía todo el tiempo jugando, lo convertí en un trabajo, planazo. Y entonces empecé a ganar mi propio dinero desde niña. Wow. Y ponía las voces en los comerciales de juguetes Entonces, además, padrísimo porque tenía información privilegiada. Claro. O sea, en ese entonces... Va a salir tal juguete. Yo sabía desde el verano los juguetes que iban a llegar para Navidad. Wow. En ese México y en ese mundo donde no estaba todo tan conectado y donde no comprabas por Amazon lo que sea y llegaba en 5 minutos, ¿no? O sea, había que esperar a que la película primero se estrenaba en Estados Unidos y luego acá. El disco se estrenaba aquí luego. Y así los juguetes. Entonces yo desde antes sabía todo lo que iba a pasar en el futuro. Me convertí en una especie de, ya sabes, adivina. Y entonces eso, además de que me encantaba, o sea, desde ahí, fíjate, nunca lo había asociado. Empecé a disfrutar esto de saber qué va a pasar, ¿no? Okay. Y bueno, empecé a hacer locución ya de forma profesional. Qué interesante saber qué va a pasar. Sí. Porque al final es parte de las noticias, de tener información, de tener la exclusiva, ¿no? Claro. Que nadie tiene todavía. Exacto. Y que tú vas a poder compartir. Y entonces imagínate a los 10 años que tú sabes cuáles son las muñecas que va a haber y si ahora es Barbie doctora o Barbie la que se puso de moda. Vienen las lagrimitas, Lili, llora. No mames, llora. Y hace popó. Llora y hace popó. Chinguense esa. Exactamente. La popó. Sí, me acuerdo, me gustaba mucho. Y entonces empiezo a hacer locución y empiezo a crecer en esa parte y estoy siempre atenta a oportunidades. Y entonces hubo una audición, estaban buscando una nueva voz para WFM, que era
la estación a la que creo que aspirábamos todos los que soñábamos con ser locutores de radio. Claro. Porque por ahí pasaron pues, Alejandro González Iñárritu y Charo Fernández y estas voces icónicas. Charo era la jefa. Hacen una audición, voy a hacer junto con 1000 chavitas o 2000 o muchas la audición y me quedo. Y ahí empezó, digamos, mi primer trabajo ya como tal digamos, de tener un programa en una estación de lunes a viernes y me fascino en ese momento, la radio musical, pero la verdad es que yo pasaba por la cabina de al lado, que era la de noticias, y suspiraba. O sea, me ponía a ver la redacción y este rush de cómo entraban y salían, y la adrenalina a tope y la información, y se me antojaba muchísimo, muchísimo. Entonces, cuando se abrió una vacante ahí, porque quien leía los resúmenes se cansó, ese era un noticiero, lo encabezaba Ricardo Rocha, un maestro del periodismo muy importante, Claro. Y en mi vida y en mi camino periodístico crucial, Ricardo empezaba su noticiero 5:30 de la mañana, Jordi, y era radio con cámaras. Entonces, imagínate a las 5:30 parecer pues, persona, ¿no? O sea, de 5:30 a 10. La vida te estaba preparando, mi reina, Madre para lo que santa. seguía, porque Sí, iba a venir fuertísimo. Iba a venir muy fuerte, pero estaba muy chiquita. Sí. ¿Cuántos años tendrías? Pues como 20. Ok. O sea, era chiquita. Sí, porque empecé más o menos, o sea, hice radio musical un tiempito, como de los 18 a los, 19 y medio, y arranqué en noticias leyendo resúmenes, pero seguía con radio musical. O sea, hubo un tiempo Las dos que hice simultáneas. simultáneamente las dos cosas. Ajá. Entonces era muy loco y siempre he sido así. Y qué rico, ya hoy se vale. Antes era como, ay, qué rara. Pero hoy ya, por fortuna. ¿Qué te decía, Enrique? Cuando ya empezaste a quedar, cuando te quedaste ahí, ¿qué consejo te dio? ¿Qué te dijo? Muchos muy importantes. ¿Alguno que te acuerdas y muy específico? Digas, Sí. esto me lo dijo A ver, Ricardo Rocha. algo clave que me dijo Ricardo fue, yo quería estudiar fuera, ¿no? O sea, había empezado a trabajar muy chiquita, era menor de edad, imagínate, cuando empecé a hacer radio, y entonces me había quedado con ganas de estudiar más. La carrera la hice en sistema abierto porque pues, ya trabajaba. Y a mí me gustaba mucho la escuela, ¿no? Entonces como que se me acabó muy pronto la escuela y no tuve una generación, no tuve una graduación y yo quería como vida universitaria y quería la academia. Qué ñoña, ya sé, pero pues se me antojaba. Y además quería aprender un nuevo idioma, ya para ese momento hablaba 5. Entonces como que mi sueño era irme a estudiar alemán y poder ir a la escuela y solo estudiar. Tenía ganas de eso. O de que que mi actividad prioritaria fuera la escuela. Y solo ser estudiante. Exacto, aunque sea un añito. Sí, porque eras locutora desde los 6 años. Exactamente. Y entonces le dije, estoy feliz con mi trabajo, pero me quiero ir a estudiar. Y me dijo, qué maravilla, magnífico que tengas ganas de estudiar y que quieras irte al extranjero y que vayas por tu 6º idioma. Nada más que te voy a aconsejar algo, espérate. ¿A qué? Espérate al 2000, porque viene una elección que va a ser histórica y que te va a dar mucho periodísticamente cubrirla. Cubre ese año y ya luego te vas a donde quieras. Hasta te va a dar tiempo de ahorrar más y que te vayas en mejores condiciones. Perfecto. Y le hice caso, por supuesto. Hay que en la vida dejarse asesorar de los... Justo cuando ganó Fox, ¿no? Cuando ganó Fox. Ah, no, bueno, fue importantísima esa elección. Importantísima. O sea, ¿no? Se acabaron 70 años del PRI, la primera vez que había transición, todo lo que implicó, no nada más políticamente, o sea, lo que implicó mediáticamente, Claro. ¿no? En un país donde antes se controlaba muchísimo la información y había temas que no se tocaban, de pronto, ¡pum!, ya todo el mundo se podía reír del presidente, él también ayudaba. Entonces sí fue como una transformación muy profunda en términos periodísticos y mediáticos en México. Claro. Y yo agradezco haberlo vivido y haber seguido a cada candidato en ese entonces y haber aprendido lo que aprendí. Y ya luego me fui un año a estudiar a Austria, con mucho miedo de que se me fuera a acabar la carrera y pues no se me acabó. Qué bueno. Oye, ¿se enamora uno de los candidatos cuando entrevistas a todos? O sea, me refiero, ¿tienes de repente afinidad por uno y dices, no, a este sí le creo, a este no? ¿O tú tienes que ser súper objetiva? ¿Cómo es? Nunca me he enamorado de un candidato, para mi fortuna.
o sea, ni me he fascinado, pues, por alguien, por un candidato, al menos por un aspirante. ¿Le crees más a unos que a otros cuando es así? Pero Sí, creo que cuando tienes la oportunidad de cubrir directamente, o sea, de estar ahí pegada y verlos operar, no es lo mismo ver a una persona a través de una pantalla un ratito, cuando está, digamos, estudiado y hay todo este respaldo de qué decir, cómo comportarse, cómo pararse. ¿No? No es lo mismo ver eso que ver a alguien en lo cotidiano. Claro. ¿No? Cuando ves cómo le hablan, por ejemplo, a su equipo y ves cómo reacciona su equipo. O sea, ahí tú puedes ver si alguien es autoritario o no, si toma decisiones colegiadas o no, si le tienen pánico o le tienen admiración. Sí creo que es un ejercicio muy interesante. Es un privilegio poder ver, digamos, a un candidato en campaña porque entiendes muchas cosas, percibes más allá de lo evidente, ¿no? Claro. Y después te vas entonces a estudiar, regresas, pasa lo de Lisboa, estos chicos los conoces, tal, regresas. ¿Cómo conociste a Sage? Ay. Porque es más o menos por esa época, ¿no? Fíjate que yo regreso a México en el 2001, por ahí. Tengo una etapa ahí en la que estaba como, pues sí, buscando opciones. Muy pronto encontré trabajo nuevamente en radio. Estuve un tiempito en Telehit, estaba ahí como, ¿sabes? Buscando, pero con la intención de regresar a los informativos. Entonces hacía informativos en radio y vino la oportunidad de hacer noticias en Televisa, en un noticiero que se llamaba A las 3. Claro. Eso fue en el 2005. Entonces arranco ese noticiero en mayo del 2005. Fue cuando lo tomas, creo que es cuando fallece Mariana Levy, ¿no? Exactamente. ¿Ese día lo tomaste? Ese día. El día que me presentaron a mí, de que ella es la nueva conductora, ese día se murió Mariana. ¿Cómo? O sea, ¿fueron las primeras notas que tuviste que llevar? No la di yo, no, porque todavía estaba la titular anterior, Lourdes Ramos. O sea, imagínate, era mi presentación y bueno, y al final terminó, desde luego, todo centrándose en esto tan triste que le pasó a Mariana y en pues, buscar las reacciones de su familia. Y así yo empezaba hasta... No sé si al siguiente día o la siguiente semana, pero sí fue... Sí, fue un inicio muy fuerte, muy impactante y muy triste. Y entonces en ese año empiezo a estar en noticias en Televisa y en ese año lo conocí, por ahí de octubre. ¿Cómo te conocieron? Fui a comer, yo hacía el noticiero de 3 a 4, entonces cuando salía me moría de hambre. Y fui a comer ahí cerquita de Tele a un lugar en la colonia Roma muy rico de mariscos y estaba llenísimo cuando llegué, llenísimo, y entonces pues, todavía no había mesa y en lo que me organizaban una mesa, me buscaban ahí, me encuentro a Esteban Arce. Entonces Esteban estaba sentado con pues, muchos personajes. Me dice, siéntate aquí, Paulita, no sé qué, mientras te dan tu mesa aquí. Perfecto. O sea, en lo que se organizan, yo ya estaba una tostadita, en memoria de hambre, me siento con Esteban. Ya con todo lo que me dijiste, pienso que es el contramar, ¿no? O sea, tostada mucha gente la Roma. Sí. Y entonces llegó él. O sea, ya me quedé en esa mesa para siempre porque estaba súper a gusto y muy divertida. Y llegó y me dijo, siempre como contigo. Algo así me dijo. Y me cayó muy bien. Yo obviamente lo conocía, lo identificaba perfecto. Y entonces ese fue como su saludo, presentación. Siempre como contigo. Dije, bueno, pues ahora sí vamos a comer juntos. Ahora comer en serio. Ajá. Ahí se conocieron. Ahí nos conocimos. Y empezaron a conocerse. Luego empezamos a platicar porque iba además con su primo, brasileño, y empecé a platicar con ellos en portugués, ¿no? Me pareció un planazo. Yo ya hablaba portugués para ese momento. Y entonces pues fue como muy natural y muy fácil. Y luego empezamos a salir. ¿Qué te enamoró de Sage? Pues muchas cosas, la verdad. Luis es un tipazo. O sea, es un buen hombre. Es muy disciplinado. No estoy segura si eso si eso fue lo que me enamoró de él. Pero digamos, son los aspectos que hoy sigo destacando y valorando mucho de él. Esencialmente es un hombre bondadoso. Eso es lo primero. Y para mí lo más importante en una persona, lo central y lo único que, digamos, es imprescindible, es que sea bondadoso. Y él es una muy buena persona. ¿Y qué crees tú que le enamoró de ti? Porque cuando uno tiene... ¿Cuántos años estuvieron casados? 10. Digo, en 10 años seguro te dijo qué eran de las cosas que le llamaban tanto la atención de ti. Pues no sé. Sé que le gustaba mucho mi trabajo, le gustaba mucho
todo mi desarrollo y cómo me desenvuelvo. Sé que le caigo bien. Nos gustábamos mucho también. Y ¿sabes qué? Creo que nos vinculó de una forma como muy, muy profunda. Los dos estábamos en esa fase en la que queríamos ser padres. También eso fue, creo que, una pulsión muy importante que nos acercó y nos vinculó muy rápidamente. O sea, había mucha admiración, a mí me gustaba muchísimo, ¿no? Me atraía muchísimo y entiendo que era recíproco, ¿no? O sea, había mucha química, mucha atracción, pero además este deseo enorme de ambos de ser padres. Entonces, creo que eso nos vinculó muy pronto y muy pronto decidimos ser padres juntos, ¿no? O sea, con todo lo demás, o sea, compartir la vida, claro. ¿Ok? Casarse y todas esas cosas que hace la gente, pero digamos, creo yo que con este objetivo prioritario de tener hijos. Claro, y porque siento yo que de repente cuando se habla de la relación de ustedes dos, la gente se enfoca demasiado en el final. Y yo digo, ¿y los otros 9 años? Claro. Y toda la felicidad y todos los momentos, todas las personas que nos hemos divorciado, pues normalmente nos hemos divorciado por algún desacuerdo, normal, en la mayoría de las parejas, pero hay toda una vida antes. Claro. De cosas increíbles, ¿no? ¿Cómo fue ser padres los dos? Ay, qué bueno que la verdad te agradezco que pongas el foco, digamos, en todo eso, porque es justamente lo que he venido haciendo yo. O sea, yo sé que lo taquillero y lo escandaloso es el final, pero a mí lo que me nutre y lo que me da paz y lo que me permite hablarles con mucho amor a mis hijos sobre su padre son todos esos años hermosos que vivimos juntos. Y recordar esos años es justamente lo que me permite hoy tener una relación linda con él, no solamente respetuosa, ¿no? Porque pues, le tengo respeto a mi contador, claro. ¿No? Pero a él, pues, sí, güey. Y miedo al güey, no es cierto. Y al SAT ni se diga. No, o sea, es que es decir respeto, o sea, es mucho más que una relación de respeto, o sea, lo quiero mucho. Claro. Le tengo cariño, le tengo agradecimiento, tengo muchos recuerdos muy lindos, es un gran papá, es un gran tipo, ¿no? Es un gran tipo y por eso también, o sea, sí, recuerdo como muchos momentos todos lindos y ¿sabes qué? Que de pronto aprovechar, porque hablo poco del tema, justamente para que ya no lo molesten. Pero con esa intención te voy a contar algo y ojalá que quienes vean esto me ayuden, ¿no? Con esto que les quisiera pedir. El otro día me tocó, me pasa mucho, ¿no? En lugares, pero esta vez fue especial porque había una fila muy larga en migración, ya sabes, y entonces, pues primero me saludan, ¿no? Una pareja. Entonces nos saludamos y me empiezan a decir, sí, no sé qué. Ahorita saliendo nos tomamos una foto porque aquí no se puede el teléfono. Sí, cómo no. Y va avanzando la fila y volvemos a coincidir. Entonces seguimos platicando. Entonces ya para media hora después ya somos primos hermanos, ¿no? O sea, ya hay confianza desde su perspectiva y entonces ya se animan a decirme, cuéntale, ¿no? Ella como que lo incitaba a él, cuéntale. Ay, pues sí, te vamos a contar. ¿Y qué me van a contar? ¿No? Yo ya con miedo. Es que el otro día vimos a tu ex. Y entonces, cuéntale. Pues sí, le grité que era un pendejo. Porque no se vale. Como queriéndome... Sí. O sea, su intención adular, era como... Algo exacto, que... como si a mí me diera gusto, pues, ¿no? O como si me hubiera querido defender atacándolo. Y pues no, para nada. O sea, de entrada, gracias. O sea, yo entiendo que lo hacía... No lo critico y se los agradezco. Y si están viendo esto... eran una pareja muy simpática que lo percibo así, o sea, como que me querían proteger, ¿no? De, ay, ahora está, ¿no? Sola o, ¿sabes? Esta parte como de la víctima que nos gusta tanto en Latinoamérica. A mí, la verdad es que no disfruto victimizarme. Yo sé que es muy taquillero, sé que ahorita hay muchísimo mercado para el despecho. Yo sé que vende. No me interesa. No me interesa, o sea, no me engancho con eso, no me define, no soy esa persona, no soy víctima, ni de verdad, qué cariñosos, pero no necesito que me defiendan. Y menos atacando a alguien a quien quiero. Claro.
No, porfa, más bien déjenlo en paz. Ya. Por favor, o sea, si ya lo superé yo, superen ustedes. No, sí. Yo ya lo tengo muy trabajado, muy solucionado, muy sanado. Entonces ya, porfa, no claro. me agredan, por favor. Fíjate que yo lo pensé y en algún momento cuando tuve la oportunidad de platicar la vez pasada, que yo, como lo dije al principio de la entrevista, yo te agradecí mucho, que pues creo que fui la primera persona con la que abriste y platicaste cómo estabas en ese momento, pues tan complicado. Y yo lo que pensaba era, pues es que todas las parejas tienen problemas. Claro. O sea, inclusive este tipo de problemas, como el que ustedes presentaban, pues es el problema quizá el más típico de las parejas, o sea, uno de los que más sucede en las parejas, ¿no? Lo que pasa es que aquí se hizo mediático y fue tremendo porque estaban los teléfonos y estaban los videos y veíamos el video y veíamos las palabras y veíamos la situación y conocimos en ese momento a los integrantes de la situación, pero yo decía, qué fuerte para todos, pero esto es algo que normalmente esta ropa se lava en casa. Claro. Nada más que en este caso, yo me acuerdo que fue un momento complicadísimo. Un día me platicaste, no sé si fue en la entrevista o no, que hubo un momento donde tuviste que inclusive saltarte de azotea a azotea para poder salir por los medios que te estaban persiguiendo, ¿no? Ay, sí. Eso fue, o sea, de todo, la verdad a mí yo creo que lo que más me lastimó fue el acoso mediático y digamos, los ataques digitales que eran como tan obscenos y tan violentos. O sea, sí, a ver, no soy ingenua, o sea, imagínate, dedicándome a lo que me dedico, no es que me sorprendiera, digamos, el nivel de violencia y de machismo que hay en México. Solo que no me había tocado, pues, vivirlo a mí, ¿no? Y ser yo como el centro de esos ataques. Sí fue muy fuerte, y esta parte de que estuvieran los periodistas afuera de mi casa, afuera de mi trabajo, afuera de todos lados, masivamente, ¿no? O sea, tantas cámaras, tantos meses, Jordi. Pero no solo eso, o sea, no eran solo las cámaras, yo me acuerdo entrar a un restaurante y rápidamente todo el mundo empezaba, ¿no? A hablar, y entonces ya sabes que es muy fuerte, o sea, esa energía y ese juicio de todo mundo y ese... pesa y sí duele y sí lastima. También forja, ¿eh? O sea, también forja. Pero sí, esa anécdota que mencionas, imagínate, o sea, hay quien tiene anécdotas así tipo James Bond, pues la mía está, digamos que la tropicalizó, ¿no? Estaban... yo mucho tiempo, meses, el noticiero de radio lo hice desde casa, justamente porque para no enfrentarme a las cámaras en la puerta de Radio Fórmula era en aquel tiempo. Y cuando pensé que ya era momento de volver, resulta que estoy al aire y me dicen, otra vez está lleno de periodistas abajo. Y yo ese día en particular estaba frita. O sea, no sé si no había dormido bien o si había llorado, o las dos. Pero parecía, madre santa, coche por abajo, horrenda, así, pez globo, muy fea. O sea, la imagen que querían tener de mí, ¿no? De esta mujer está destrozada, la hubieran tenido en ese momento. Y dije, no. O sea, no voy a salir, pero me tenía que ir. Entonces, me acuerdo que llovía además, o sea, para ponerle más dramatismo, así, relámpagos y una lluvia importante. Y entonces, pues, el operativo, ¿no? La puerta del edificio de radio en aquel entonces era así, la puerta directa a la calle, ese era el tema. No había un túnel o un subterráneo, nada. Entonces, había que salir caminando, cosa que no estaba dispuesta a hacer. Entonces... me fui a la azotea. Estamos hablando de edificios antiguos, así de eso que está el cable, la antena, ya sabes, o sea, ahí saltando la señora entre la lluvia. Y me salté varios azoteas de 3, 4 edificios hasta llegar a uno donde sí había como un subterráneo. Ahí ya había entrado mi coche, todo lo organizamos, imagínate, entre el portero de un edificio, el chofer del otro, y ya, todo el mundo ayudó. Y pues ya, me metí al coche y creo que salí en la cajuela, una cosa así. Wow, sí, en modo Misión Imposible. Modo Misión Imposible, modo déjenme en paz. Claro. O sea, sí, digo, esa me acuerdo, porque era especialmente dramática las azoteas y la lluvia, pero ¿cuánto tiempo salir en mi coche escondida y cosas así como fugitiva? Me acuerdo que en ese momento
lo platicamos y me lo comentaste, evidentemente lo más importante, y eso es lo que siempre hace una madre, y lo platicamos también la vez pasada, unos padres siempre van a ver por sus hijos, bueno, no siempre, pero generalmente es lo que harán. Pues lo más preocupante eran tus hijos, ¿no? Aún sobre ti, que también le estabas pasando terrible, ¿no? Y tendría que platicar con él para saber también qué estaba viviendo él, ¿no? Porque tampoco creo que la historia haya sido fácil, por más que si se hizo un comercial o no se hizo un comercial o si tal, las cosas estoy seguro que no eran sencillas. Pero en ese momento me acuerdo que me dijiste, estoy tratando de que mis hijos no vean nada, inclusive creo que no fueron a la escuela o algo así me contaste por cierto tiempo. ¿Cómo hablaron con sus hijos? ¿Hablaron juntos? ¿Hablaste tú? ¿Qué les dijiste? Fue mucho menos complejo, o ha sido ya con distancia, la verdad es que mucho menos complejo de lo que imaginé. Yo tenía muchísimo miedo. Esa era mi angustia prioritaria, ¿no? Que a ellos los lastimaran. Aislar, digamos, mediáticamente a dos niños es muy complicado. O sea, ellos necesitan estar conectados para hacer la tarea. Pues, ¿no? Su comunidad escolar fue maravillosa. Hubo mucha solidaridad, mucha contención, mucho cobijo, muchísima consideración, empatía, todo lo bonito en su escuela. La comunidad no solo escolar, o sea, no solo la escuela, sino los padres. Yo les voy a agradecer siempre, siempre. Fueron tan decentes y tan hermosos. Entonces, nos arroparon mucho. Hasta donde sé, nadie los molestó, no fue tema. Y bueno, fueron poco a poco creciendo y las cosas, digamos, fue resultando como más fácil hablar de ciertos temas conforme su edad y su entendimiento lo permitía. Y ya hoy con más distancia, ya hoy tienen 14 años y la verdad es que los veo muy bien, ¿no? Los veo muy bien. Había muchas cosas que me daban en serio mucho miedo, ¿no? A los hijos de pronto los quieres blindar. Yo creo que ellos tienen ya hoy un blindaje no desde el miedo, que era el que yo les quería poner, sino que tienen como un blindaje desde el amor. O sea, son chavitos muy amados por todos lados. No solo su mamá y su papá, sino toda la familia. Tienen una red de amor tan grande y tan potente, y ellos son además muy inteligentes, muy chistosos, son emocionalmente muy inteligentes también y muy sanos. Entonces, no los veo lastimados. Yo creo que a ellos les ayuda también mucho que sus papás nos queremos y nos tratamos con, pues eso, con mucho cariño y que siempre a ellos los pusimos en el centro, ¿sabes? Claro. O sea, incluso yo para cualquier declaración, para cualquier cosa, siempre primero pensaba, esto eventualmente lo puede ver mi hijo. O sea, así fue como paré incluso algunas entrevistas que eran muy agresivas. Claro, sí, yo me imagino que, y bueno, tú me lo has dicho, ¿no? Que cada respuesta tuya de toda esta situación siempre fue primero pensando en qué iban a ver en algún momento tus hijos en esta respuesta, ¿no? ¿Han podido hablar en algún momento tú, Isaac, y decir como, qué cabrón estuvo, perdonémonos, alivianémonos, ¿cómo estás? Uh-huh. ¿Sí? Pues mira, hemos compartido, digamos, lo importante, ¿no? Que son no solamente, digamos, las ceremonias y los rituales, ¿no? O sea, la primera comunión y estas cosas que necesariamente compartes. Hemos también compartido, digamos, los duelos, ¿no? La pérdida de sus padres, de su papá, de su mamá. Entonces, nos han vinculado los momentos esos, ¿no? Esos que son los importantes. De pronto hay cosas que todavía faltan por hablar y yo creo que es cuestión de tiempo y sí, seguramente sería sanador. Pero sí, a mí me da gusto que, por ejemplo, algo que, o sea, me doy cuenta de cuánto he sanado, fíjate. Lo que antes para mí era una palabra impronunciable, no la voy a decir, no es necesario,
pero esa palabra que se hizo, o sea, que se convirtió como famosa y hasta... Sí, en marca, pero estigma, pero lo que quieras, y que el solo escucharla me indignaba, me sacudía, me enojaba, o me entristecía, o me descolocaba fuerte. Ya hoy, fíjate qué sanador. Yo creo que es que la vida es muy juguetona conmigo y muy bonita. O sea, es traviesa, pero de una manera, la verdad, que muy bella. Fíjate que de pronto llegó a mí una oportunidad de hacer teatro. Pero como si no soy actriz. Ah, bueno, es que mira el texto. Y entonces leí esta obra, Las Leonas, y entendí por qué me habían buscado. Que actualmente está ¿no? todavía. Entendí por qué me buscaron. Es una obra pues, que básicamente busca construir autoestima en las mujeres. Muy, muy bella. 4 amigas que se van juntas a una terapia de grupo y sanan. Así, pero con mucha risa y también profunda. O sea, combina como todo lo que me gusta, ¿no? Y entonces, cuando leí el texto, entendí por qué me buscaban a mí. Y luego me plantean que lo haga junto con actrices, ¿no? Y entonces el maestro Rafael Perrín dirigiendo y Angélica Aragón ahí arropando, hice una cosa maravillosa, ¿no? Y entonces dije, voy a la lectura y a ver qué tal me siento y a ver si esto es para mí. Me fascinó la lectura y dije, sí quiero. Y entonces empieza a ocurrir esta magia del teatro, de que los personajes, digamos, que van adueñándose de cada actriz o de cada mujer en este caso. Y en el armado, digamos, de la obra que todas le pusimos de nuestra cosecha, un día llegó Victoria Rufo, que es muy chistosa, es graciosa, es simpaticísima y hoy es mi amigocha, la adoro. Se me acerca con esa cara de traviesa que tiene y me dice, oye, yo te quiero proponer algo. Entonces ya desde que la vi le dije, tú me quieres proponer una broma de mi ex. ¿Cómo supiste? Dije, dame chance, déjame leer y ver en dónde, si encuentro en algún lugar donde haga sentido, nos le echamos, déjame ver. Entonces me lo llevé, lo reflexioné, lo acomodé y encontré donde sí. Entonces hay un momento que es muy mágico donde el teatro estalla de risa, porque ella me lanza por ahí la bromita y yo le reviro con otra, porque ella también tiene sus antecedentes penales, ¿no? Claro. Y entonces, y es muy disfrutable poderme reír públicamente de algo que en su momento pues, fue tan fuerte, tan doloroso, o sea, ¿no? Que hasta me enfermó pues físicamente. O sea, ya sanó mi cuerpo y sanó mi alma. Y cada vez que me subo al escenario y que hago ese chiste con Victoria y que la gente se parte de risa, voy sanando más. O sea, el humor es sanador. Claro. Y la ficción es transformadora y el teatro es mágico y yo quiero hacer mucho teatro en mi vida. Estoy seguro que hay mucha gente, mujeres y hombres que nos están viendo ahorita en una situación parecida de 1,000,000 de maneras, con diferentes aristas y diferentes elementos, pero que están viviendo un momento complicado. Y yo creo que todo el mundo diría, Jordi, por favor, pregúntale, ¿cómo sanó? ¿Cómo sanó? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo para sanar? Y estoy seguro que lo que digas ahorita será ocupado por muchas personas que necesitan. ¿Cómo sanaste? Fíjate que, es una pregunta, a ver, trataré de ser sintética y clara. Fue un proceso, fue una sanación en fases. Creo que primero sobreviví, no sané. O sea, primero nada más la libré, ¿no? O sea, primero me enfoqué en no volverme loca, porque era demasiado. Entonces, primero fui resolviendo, digamos, con un sentido de urgencia todo lo que había que resolver. Proteger a mis hijos, seguir trabajando yo, que eso fue brutal, ¿no? Con una lealtad que mira, pero no importa, o sea, me parece que habla de uno, el ser leal, más allá de a quién le entregues tu lealtad. Entonces, en la primera etapa solo sobreviví. ¿Cómo? Enfocándome en lo importante que era sostener a mis quereres y sostenerme a mí, ¿no?
con mucho cobijo, con mucho amor. Toda mi vida he tejido una red de amor inmensa. O sea, tengo mucho amor, muchos amigos. Entonces me hicieron un capullo tan bonito, Jordi, hasta gente que no conozco. Entonces, primero sobreviví. ¿Cómo? Pensando en solucionar. Ya después, conforme, digamos, pude empezar a respirar y pude algunas cosas muy básicas que están ahí y que son para todos y que son herramientas cruciales, sea cual sea la circunstancia. Meditar, ¿no? O sea, entrenar. Para mí el ejercicio físico es una vía para canalizar mucho de mi ansiedad y de incluso mi dolor. Nadar, me encanta nadar, ya lo había dicho, pero el agua y el cloro son como que, pues ahí lloras y le echas la culpa al cloro, ¿no? Si sales ahí toda roja y toda hinchada, es que tenía mucho cloro el agua. Y ahí, digamos, se quedaron muchas lágrimas. Entonces, o sea, a veces físicamente, actividad física, porque si no también te puedes tirar a cosas que te lastiman. Entonces, ya si estás ansiosa y lastimada, por lo menos apostarle a algo que te construye, ¿no? Ya por lo menos haces músculo en el cuerpo y en el alma. Y realmente lo que ya, o sea, te digo, por fases, lo que me permitió graduarme en esto de la sanación, no quiere decir que ya la hice ni nada. Claro. O sea, Pero al punto al que estás hoy. No, claro, es un proceso del que quiero seguir aprendiendo, pero la verdad, o sea, la neta, Jordi, es que mi sanación más importante, no solamente de esa etapa, digamos, y de ese golpazo tan brutal, sino incluso de muchas de mis heridas de infancia, la acabo de lograr hace poquito, hace a lo mejor un año, cuando me llevo ese nuevo golpe laboral de pronto se acaba el noticiero en Televisa y me quitan el piso, ¿no? Y me caigo al mar y estuve nadando, o sea, toda mi vida navegué en un transatlántico inmenso y de pronto estaba en medio del océano y solo tenía mis brazos, ¿no? Y entonces, ahí sí me rompí peor que nunca. Ahí sí me deprimí peor que nunca. Peor, mucho peor que en mi divorcio. Ok. Wow. Probablemente porque aquí sí todo se trataba de mí, ¿no? O sea, en el otro proceso familiar me enfoqué tanto en contener y proteger a los demás que pues Paola venía después. Aquí sí era un tema, o sea, aquí me rompí yo. Y ahí estaban mis pedacitos. Y entonces fui aprendiendo a estas alturas. Y creo que esto, digamos, es lo que probablemente les sirva, ¿no? Aprendí a elegirme a mí. Pero en serio. O sea, incondicionalmente. Elegirme a mí siempre. No importa si me equivoco, si tengo empleo, si no tengo empleo, si estoy en un gran momento o no, a elegirme a mí y adorarme a mí. Y ojo, que no se malentienda, no es soberbia, para nada. Es algo mucho más bonito y mucho más profundo. Gracias, corazón. Es amor incondicional del que siempre he dicho que hay que dar, es el que procuro dar, ¿no? Es el que me gusta dar. Yo amo incondicionalmente a mis amigos, a mi familia, pero no me amaba incondicionalmente a mí. O sea, Paola tenía que sacar 10, tener primer lugar, tener cintura para amar a Paola. O sea, me tuve que romper y para aprender a amar a Paola aunque se equivoque. Y ahí sané. Gracias porque estoy seguro que esto nos ayuda a mucha gente, porque la vida es algo que va a seguir pasando mientras estemos aquí y todo el tiempo tendremos que ir aprendiendo
que hacer esas fases, que entender que el tiempo te va marcando cosas que tú no puedes marcar, que primero hay que sobrevivir, que después quizá hay que cuidar, que después hay que llorar, sacarlo, que después que hay que enfocarlo en algo positivo y que después hay que dejar de cuidar a los demás para cuidarte a ti. Y que si es al revés, estaría mejor. Primero cuidarte a ti. Gracias, corazón, te agradezco mucho. Gracias a ti. A mí las cosas que has hecho profesionalmente me encantan, o sea, me fascinan. Hay muchas cosas, ¿no? Evidentemente lo que has cubierto desde los sismos, porque además sé, como amigos personales, cómo emocionalmente también te cuesta trabajo. Entonces digo, uy, híjoles, verla tan profesional a cuadro y pues tan emocional también como persona, y cómo resuelvo ahora y cómo ayudo, porque te das, ¿no? Como al final de tu mamá también dicen, y se dio como el mar. Esa es una de las últimas frases. Así siento que eres tú, que te das siempre. Pero, por ejemplo, este asunto de entrar, por ejemplo, al túnel del Chapo, después de que lo acaban de descubrir. Creo que fuiste la primera persona que caminó por ese túnel, o no estoy seguro. Fui la única que lo recorrió completo. Ajá. Ningún otro periodista lo recorrió completo. O sea, hubo quien entró y recorrió unos 100 metros o algo así. Recuerda que estaba el penal del Altiplano, la celda del Chapo, desde ahí bajaban, una como cosa muy estrecha, y luego el túnel de 1,5 kilómetros hasta la casa donde escapó, ¿no? Entonces hubo quienes recorrieron un tramo desde la casa a los primeros metros, pero había tanta especulación en ese entonces, Jordi, mucha gente que dudaba de que realmente incluso existiera el túnel, ¿no? Ay, es un invento y se fue por la puerta, igual que en Puente Grande, y no sé. Yo dije, yo quiero constatar que existe y quiero documentarlo. Entonces, digamos, mi idea era grabar todo el trayecto y así lo hicimos. Fue complicadísimo conseguir los permisos y, en fin, hacer que sucediera, y además el recorrido fue físicamente extenuante, claro. Fue tremendo, pero pues sí, grabamos ese recorrido todo y sí fue sí. Bien interesante. ¿No te da miedo esas cosas? O sea, yo, por ejemplo, pensaría, ¿no? Es como, oye, vas a recorrer el túnel, lo quieres recorrer, o seguramente tú lo propusiste, yo lo voy a recorrer, yo tal. Y te digo, yo pensaría, o sea, estoy revelando los secretos, pues evidentemente, de organizaciones muy serias, en este caso. 2, yo no sé si atrás de él dejaron hasta minas, no sé, pero si lo van a seguir. O sea, ya lo habían recorrido policía. Un sinfín de cosas que me darían pavor. Fíjate que no me dio miedo, sí tengo esta parte, o sea, sí fue muy impactante, entrar al Moloya es impactante, o sea, yo pasé junto a la celda de Arismendi, el secuestrador, lo vi. O sea, sí, recorrer ese lugar, ya desde ahí es tremendo. ¿Viste a Arismendi y no se acercó? No se pudo acercar, o sea, avancé rápido. ¿Se vieron? Pero sí hubo contacto visual. Porque es que, ¿sabes qué? Me imaginé ahorita el silencio de los inocentes, entrando y caminando al final de la... Cosas así. Fue un instante. La verdad, lo que me preocupaba más, mi foco estaba puesto en tener oxígeno y que no había conseguido unos tanques de oxígeno chiquitos, portátiles, digamos, por si lo llegábamos a necesitar y si faltaba el aire en el recorrido. Estaba yo más enfocada en lo técnico, en que las cámaras con los cambios de presión y de humedad no fallaran. O sea, yo me enfoco, cuando estás trabajando en algo periodístico, al menos en mi caso, el foco se pone en resolver. Y entonces no estás con que, o sea, no contactas con el miedo, no contactas con, un huracán. Todo el mundo se está yendo y tú estás, claro. Todos huyen y tú vas para allá. Entonces el foco está en la transmisión y en y el horario y el satélite y la señal. Entonces, estoy entendiendo por qué no soy periodista. Sí es una madera diferente. Claro. O sea, sí es una madera diferente. No, madera que no termino de roer del todo. O sea, mencionabas otros casos, por ejemplo, desastres naturales. O sea, si bien en el túnel no sentí miedo en ningún momento. Sí, no es que sea... A ver, no soy inconsciente, entiendo las implicaciones de un montón de cosas, entiendo en dónde vivo y veo además en lo que han derivado amenazas a muchos periodistas, cuántas se concretan.
Pero lo que a mí me ha resultado más complejo dentro del periodismo han sido los desastres naturales, o cubrir tragedias, porque como decías, y tú que me conoces y somos amigos, soy una persona muy sensible. Entonces, ver muerte, ¿no? O sea, pasarme el día entero transmitiendo y ver muerte y ver dolor y yo no nada más la entrevisto, sino que abrazo a esa señora y se me queda aquí en el alma y entonces, cuando ya al fin llego a un baño, ¿no? Al fin me doy un regaderazo luego de 3 días, otra vez a llorar, ¿no? O sea, sí me sacude, sí me duele. Esto a mí te enseñan cuando te preparas para ser periodista a que no debes vincularte, pero yo no lo sé hacer, o sea, ya me rendí al carajo, ya. O sea, me insistían siempre mucho en que no te debes vincular emocionalmente. Yo solo sé relacionarme si me vinculo emocionalmente. Okay. Ya, esta soy yo. ¿No? Y si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Me vinculo emocionalmente con mis compañeros, no somos solo colegas, sino que siempre los termino queriendo mucho. En una entrevista me conecto y entonces en vez de pelearme con esa noción aprendes a vivir así. Exacto, yo soy sensible y yo soy amorosa. Y entonces he construido ya ahora, en esta etapa, digamos, más libre y también más madura y más segura. Al contrario, ahora abrazo ese periodismo sensible, ¿no? Claro, ya, que es fantástico. O sea, este es mi sello porque esta soy realmente yo. Y conectas de una manera distinta. Oye, y ahorita que mencionabas, ¿has recibido amenazas como periodista? Sí. Y ha habido un momento difícil, duro, que digas, híjoles, aquí estoy pasando la línea. Ay, mira. Sí. A ver, no. Hay tantos colegas que están en un riesgo permanente, ¿no? Hay muchas cosas que ya no se pueden hacer dentro del periodismo. O sea, hacer periodismo de investigación vinculado a crimen organizado es casi firmar una sentencia de muerte. O sea, hay muchas cosas que ya no se pueden hacer. Quien se atreve a hacerlo corre un riesgo permanente y además pone en riesgo a su familia, ¿no? Hay cosas en las que sí tienes que tomar decisiones. A mí sí me han amenazado muchas veces. Hubo sí un momento, no voy a entrar en muchos detalles porque Claro, sería... por obvias razones. Digamos que por mi seguridad y la de mi familia, pero sí hubo un momento en el que me tuve que plantear qué hacer y te confieso, Jordi, que entendí que había muchas personas que podían informar eso y había solo una mamá de Paulo y Leonardo. Wow. La verdad. Y me pareció que mis hijos me necesitaban en ese momento y dije, o sea, hay líneas que no estoy dispuesta a cruzar. O sea, no me puedo poner en riesgo a ese nivel porque mis hijos necesitan a su mamá. Sí, por ejemplo, en algún momento, y tampoco puedo detenerme mucho porque implica más integrantes, digamos, ¿no? Pero incluso cuando en otra etapa me amenazaron a mí y seguí porque me indignaba mucho que me quisieran callar la boca durante la pandemia, cuando estaban ocurriendo cosas pues, muy duras y el personal de salud se estaba poniendo en riesgo por las medidas y las decisiones que se tomaban y apenas empezaba, digamos, lo fuerte y lo difícil de la pandemia y me amenazaron por distintas vías y yo seguí muy indignada y muy preocupada. O sea, no era hacerme la valiente porque... No, o sea, me parecía que había muchas vidas en juego. Y entonces realmente sentí una obligación humana de seguir diciéndolo. Y entonces desde ahí es muy interesante porque esas cosas de pronto superan los miedos, ¿no? O sea, tú te confiesas miedoso, pero sé que eres un hombre bueno y eres un hombre sensible. Y si estuviera en tus manos hacer algo que puede probablemente salvar una vida o muchas, lo harías. Te tragas el miedo, te lo tragas. O sea, poder hacer algo que es debido a muerte está por encima del miedo. Entonces yo tomé esa decisión en ese momento, por encima del miedo, a pesar de las amenazas, pero entonces se fueron y amenazaron a otras personas de mi entorno, que ni se dedican al periodismo, ni tenían por qué pagar el
El precio. El precio. Y me causó un tema personal. Me mantuvo distanciada meses de una persona muy importante para mí. Wow. Sí. Cambiando un poco de tema, después de, pues vemos Al aire con Paola, vemos el noticiero, pues llevas muchos años, realmente muchos años al frente de las noticias, de la gente, y de repente pasa esto, pues muy reciente, de que se acaba el programa. Te quería preguntar, uno, ¿cómo te enteraste? ¿Cómo te sientes? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Bien a bien, no sé qué pasó. En serio, o sea, no tengo como muy claras las razones. O sea, básicamente plantearon que iba a haber cambios y los hicieron. ¿Te hablaron para decirte o te enteraste? Sí, me buscó mi jefe y me lo dijo en su oficina. Yo le había propuesto hacer un programa nocturno. Fíjate, ya ni me acordaba de eso. ¿Cómo editas cosas, no? Cuando estás así como muy lastimado. Yo le había propuesto hacer un programa nocturno porque lo que me pasaba en el noticiero de Al aire es que era vertiginoso, o sea, duraba 1 hora. Sí. Y pasaban muchas cosas en 1 hora. Estaba muy comercializado, entonces tenía muy poquito tiempo efectivo. Y tenía entrevistas de pronto de grandes, ¿no? Grandes de la música, grandes de lo que se te ocurra. Y tenían que ser así, 3 minutos, ¿no? De una entrevista con un enorme del espectáculo. Y entonces dije, a ver, caramba, aquí lo que nos está faltando es tiempo. Y además hay personajes y hay entrevistas y hay conversaciones que necesitan tiempo y necesitan acomodarse, ¿no? Necesitan soltarse, añejarse. Y entonces se me antojaba mucho hacer un programa nocturno, semanal, para justamente esos invitadazos, entrevistarlos con más calmita y tejer algo más más nocturno, con el ritmo y la lógica de la noche. Presenté ese proyecto y me dijo, me encanta, hagámoslo ya. Perfecto, construyelo, no sé qué. Entonces me emociono, prendidísima. Y de pronto me dice, va, hay que hacerlo. O sea, sí me están quitando este proyecto, no, pero... No. Todavía no se mencionaba que el de la mañana terminaría. O sea, empecé a construir el nocturno y ya después me dijo, perfecto, hagamos ese programa semanal que planteas, pero dejas el noticiero de la mañana. No, espérame. O sea, este es el lado B de la mañana. O sea, este es la extensión del de la mañana. Lo que no me da tiempo de conversar en la mañana. No. Hacemos el nocturno. Y va nada más en ventana digital. Entonces, o sea, lo que era, digamos, un nuevo programa y un nuevo espacio, pues más bien fue la salida por la puerta de atrás. O al menos así yo lo viví. De pronto no lo vemos todos igual, pero para mí ese espacio en la mañana era un montón de cosas, Jordi. Era un montón de cosas. Fue mi tabla de flotación también en momentos complicados. Me refugié mucho ahí, le puse mucho a mi trabajo. Fue además una ventana con la que soñé décadas, ¿no? Entonces, como que al fin llegué. Y además le iba muy bien, entonces yo pensaba que estaba pues muy sólido y pues no, o sea, aunque le iba muy bien, tomaron las decisiones que tomaron y no la vi venir y madre santa. Sí te descalabró durísimo. No, hombre, ¿qué me descalabró? Me hizo trizas, o sea, así volaron los pedacitos de Paola por todas partes. Hace rato decías que peor que el escándalo de pareja. Para mí fue más fuerte. Fue un duelo diferente. Fue un duelo que me caló hasta... A ver, también creo que... Hasta ahorita lo estoy entendiendo, porque todavía es un proceso. También creo que este fue un duelo que desde un principio tomé yo. O sea, sí, insisto, me puse yo al centro. No, en la otra etapa y en la otra bronca, pues había que cuidar a los hijos, que resolver un montón de cosas. Y aquí el golpazo se lo llevó Paola y también todo el proceso de sanación estuvo concentrado en Paola. Y tomé terapia de todos tipos, fui con todo, o sea, psicólogos, chamanes, consumí todo legal, ilegal.
De ayahuasca para arriba. Sí, vi estrellitas, o sea, hice todo lo que había que hacer para levantarme porque no me podía levantar. Yo decía, ¿qué onda? ¿Qué onda? Porque estaba muy triste, ¿no? Muy, muy triste. A ver, nunca se me quitaron las ganas de vivir, esa siempre me siguió encantando y siempre tenía motivos, pero estaba muy triste, lloraba muy triste muchas veces al día. O sea, ¿entraste en depresión? Entré en depresión, depresión funcional, o sea, no dejé de trabajar y de producir, pero sí estuve muy triste. ¿Y sabes qué? Que lo bueno de eso es que le entré a la chamba, o sea, que en serio me puse a hacer terapia. En principio para sanar eso, porque no puedes estar llorando 3 veces al día. Claro. Pero pues ya dije, de una vez, si estamos aquí limpiando el tiradero, vámonos a todo, ¿no? Y ya de una vez le entré a mis heridas de infancia, a todo. O sea, ya, ándele. Es más, ¿cómo estará la cosa? Fíjate cómo soy de intensa. Estaba ya tan metida en todo este proceso terapéutico que hasta dije, venga, vamos a sanar el linaje. Abuela, aquí estoy. Constelación. Todo aquí, qué broncas traen. ¿Quién abusó de ustedes? ¿Quién se las madreó aquí? Ven que aquí está. Aquí está. Aquí. Échenme, te lo juro. Dije, no, pues ya, Claro. si vamos a limpiar el tiradero, Sí, vamos completo. vamos. Y ya ha sido tan hermoso. O sea, no que ya, digamos, esté reluciente, pero ha sido bien bonito. Al final la vida ha sido un aprendizaje muy profundo, ha sido un aprendizaje lleno de belleza. Sí me llevó a cuestionarme lo más importante. Y sobre todo, ¿sabes qué, Jordi? Que cuando estaba rota y triste, de pronto, no de pronto, pero digamos en una parte de ese duelo, pierdo una muy querida amiga que también era muy querida amiga tuya y que era hermana de Melissa. Ajá. Y entonces sí fue así como, ¿no? Ya estás viva y estás sana. No, fue como que toqué un fondo muy, muy fuerte con la muerte de Vero y mi vida tuvo una transformación muy profunda y muy importante. Fíjate qué fuerte, porque yo sé que estuviste muy cerca con Vero, con toda su situación y su enfermedad, y que estuviste pues todo el tiempo con ella, o mucho tiempo con ella, y cómo la despedida de alguien tan querido como Vero, porque Vero fue una persona, yo no la conocí tanto como hubiera querido, pero Vero fue una persona que nos vimos en el funeral y yo decía, qué cantidad de gente ayudó, qué cantidad de gente la ama, cuánto tiempo, o sea, en qué momento tenía tiempo para ayudar a tanta gente y cómo hasta la muerte te ayudó a ti. O sea, ella literal hasta el final te terminó ayudando para empujarte otra vez. Pero o sea, muchísimo. Qué impresionante que lo digas ahorita. No sabes cuántos sanadores, por ejemplo, terapeutas, ella me recomendó y fueron los que me sacaron adelante. Verónica es muy especial y lo digo en presente. Uh-huh. Lo digo en presente porque a mí me sigue iluminando, guiando, dando cosas muy tangibles. Yo trabajo hoy donde trabajo gracias a Verónica Tucent. En imagen, ajá. Señor, fue Vero. A ver, ¿qué más señal quieres que esta, Jordi? Cuando murió Vero, me buscan de Imagen Televisión, le dedicaron el día entero, supongo, de transmisión para recordarla. A mí ya me habían buscado de Imagen antes, y no solo de Imagen, bueno, ya me habían buscado, pero yo no podía trabajar en otras televisoras por un tema contractual, estaba un poco congelada, digamos. Ya me habían buscado, no estaba disponible, y eso se quedó, digamos, en una pausa ahí rara. El día que muere Vero y que me buscan de Imagen para que diga algunas palabras, primero les dije, ay no, porfa, no, estaba yo muy, muy, muy triste, no podía ni hablar. Uh-huh. Pero entonces como que agarré la onda y dije, espérate, no sé, es una oportunidad de hablar de ella en su homenaje y hay tanto bonito que decir de ella, lávate la cara, tápate eso rojo que tienes y acomódate y habla. Habla porque toca hablar de Vero. Y pues ahí entré al aire muy conmovida y sí me rompí, lloré. Y me vio
productor dentro de Imagen Televisión y dijo, Paola, ¿será que ya está disponible? Y me buscó y me contrató. Y yo estoy convencida de que Vero me dio ese trabajo. Claro. Ese trabajo que me ha llenado que me resucitó. Wow. Sí. Oye, ¿y estás disponible al 100% para todos? ¿Cómo es tu relación con Televisa? Pensé que hablábamos de poliamor. Dije, yeah, Jordi, al fin llegamos a mi tema favorito. Ay, porque sí. Del poliamor, oye, estamos en época de disfrutar todo, de conocer todo, ¿no? Bueno, que yo siempre he promovido la inclusión. Así es que inclúyanse, ¿no? La diversidad, la pluralidad. ¿Puedes trabajar en cualquier lugar ahora? Sí, esa es la delicia. Puedo trabajar en cualquier lugar, puedo hacer lo que me dé la gana, puedo decir lo que me dé la gana. Ay, qué rico se siente, qué liberador. Qué liberador. Además también qué gran momento, qué suerte tenemos. Claro, sí. De verdad, o sea, de que nos llegue esta libertad, que para muchos sería orfandad, ¿no? Yo creo que cuando ya eres adulto y cuando además ya construiste una carrera y un nombre, ya no es orfandad, es libertad. Claro. En una etapa en la que los medios digitales son la onda. Sí, o sea, es una locura. Sí, son ya no el futuro, son el presente, ¿no? Y entonces, qué fortuna, o sea, que, digamos, la vida me obligó a generar contenido, ya lo venía haciendo, pero como algo colateral. Pero, digamos, esto de tener una inmersión digital mucho más profunda cuando los medios digitales pues, son los que influyen, porque la influencia y la información están ahí. Claro, tienes tus redes, tienes el sitio, ¿no? Que es paolarojas.com.mx, y tienes a la gente, o sea, la gente que te ha seguido durante años, porque yo siento que un trabajo puedes hacerlo en muchos lugares, sin embargo, ganarte a la gente y tener esa cercanía con la gente, eso es de tiempo. O sea, eso es de tiempo, eso es de lealtad. O sea, lo dijiste hace rato y me encantó. Me dijiste, primero, que entiendo que es el colofón de todo esto que me estás platicando, es descubrí que la lealtad tenía que ser conmigo, que tenía que voltear a ver conmigo. Y la lealtad del público la tienes porque siempre has estado con ellos. Y la gente está contigo en las diferentes ventanas en las que tú estés, porque están contigo. Solamente se cambia de aparador, pero quiero escucharla, tengo credibilidad. Cada quien tendrá diferentes versiones de lo que hoy creen, ven, sienten y siguen de ti, ¿no? Es que creo que justo, fíjate, yo lo que antes a lo mejor era, no un obstáculo, pero hablaba de cuando me enseñaron a hacer periodismo y no hay que vincularse con la información, hay que mantenerse apartado. Y yo me enlazaba siempre emocionalmente. Qué bueno, sí. La neta. Porque también me he vinculado emocionalmente con la audiencia y eso ha construido algo que es muy interesante, que no es habitual en un periodista. O sea, me lo dicen, por ejemplo, cuando me buscan para cosas y cuando hacen estudios de mercado y así, ¿no? Estos que analizan los personajes. Los focus group. Exacto. Y entonces, es que, o sea, como a una periodista que genera vínculos emocionales, pues sí, resulta que si le pones cariño al trabajo, cosechas cariño. Eso está padrísimo. Claro. No digo, además de que me han visto pues ahí desde niña hasta, ¿no? Embarazada, me inflé, me desinflé, todo, como que todas las fases. Sí hay como mucho cariño con la audiencia y mucha cercanía y eso es muy bonito. Paola, yo te quiero agradecer, como siempre, es un agasajo poder platicar contigo. Eres una mujer extremadamente generosa con con la información, con tu comunicación. Desde chiquitita ya lo eras y qué increíble poder ver a una persona que lo traía en la sangre, pero que lo ha llevado y lo ha trabajado durante tantos años y que además lo sigue haciendo todos los días. Gracias por tu tiempo, siempre te lo digo. Gracias por tu corazón, por abrirlo de esta manera. Gracias por tu profesionalismo. Y yo te quiero regalar algo que para mí me significa completamente, para mí y para todo el equipo, porque somos un gran equipo que siempre lo pensamos y aunque siempre lo digo, ¿no? Aunque yo tengo la oportunidad de estar aquí enfrente, somos todos trabajando al mismo tiempo. Y algo que me encanta es eso. Si tú te fijas, durante toda la plática hemos hablado de lo mismo, de una transformación, ¿no? Como de repente una niña que habla mucho y que dices tal, y de repente se convierte desde muy joven en esa comunicadora, ¿no? Como una situación que puede ser complicada, como el suceso que pasó con tu ex esposo,
termina siendo también un mensaje de cómo salir adelante, un mensaje también de amor, un mensaje de todo lo que había antes y un mensaje de todo el mundo nos podemos equivocar. Es más, no solo nos podemos, todo el mundo nos equivocamos, todos, ¿no? Este asunto que mencionas ahorita, el saber corregir y decidir hasta qué momento cambio, también inclusive en mi mismo periodismo, hasta dónde estoy dispuesta y hasta dónde no, ¿no? Y el decir ahorita, me encantó tu frase, algo que pudiera parecer antes orfandad, hoy es libertad. Y creo que tiene mucho que ver con lo que tengo aquí. Y para mí esto representa lo que eres tú y lo que has hecho con tu vida. Y si te fijas, cada uno de estos ejemplos habla exactamente de esto. Y es un pedazo de carbón y una simulación de diamante, porque andamos jodidones de presupuesto. No, imagínate, un diamante de ese tamaño, te iba a pedir de entrada el seguro. Claro, el seguro. Pero ¿sabes qué? Que si tú te fijas, me gustaría que cuando veas esto, en donde tú decidas ponerlo, empezando por espero tu corazón, recuerdes esto. O sea, ¿cuántas veces ha habido un momento que parece ser ese carbón, ese momento complicado, esa situación delicada, ese necesito ir a nadar para hacerme agua con ella, y que lo que lo has convertido? O sea, ¿cuánta gente te sigue hoy? ¿Cuánta gente te busca hoy? ¿Cuánta gente, no importa en la ventana en la que estés, quiere estar hoy contigo? ¿Cuántas situaciones has podido superar? Y ojalá que todos tuviéramos este temple que has tenido para convertir en lo que realmente termina convirtiéndose en un diamante, en años y años de trabajo, en este caso la naturaleza, de presión, de estar en la tierra, de tal, para convertirse en un diamante. Y yo así te veo, porque no veo a un diamante la persona exitosa, veo un diamante a la persona que ha sabido salir de momentos complicados. Y eso eres tú. Y yo creo que por eso tanta gente nos gusta seguirte, nos gusta aprenderte y nos gusta seguir las buenas y las malas, y sobre todo la realidad, porque entiendo que un periodista tenga un estereotipo, y respeto a todos los que así lo siguen, pero yo en lo personal respeto más a quien no deja de ser de sí mismo, aún con los estereotipos. Muchas gracias. Qué bonito todo lo que me dices, y además qué linda oportunidad, Jordi, porque justamente lo que hoy me mueve a seguir trabajando y a seguir comunicando es poder aportar, ¿no? O sea, poder sumar, poder usar la palabra para lo que creo que siempre tendríamos que haberla usado, para perdonar, para sanar, para reconciliar, para enlazar a los distantes. Para eso hablamos, ¿no? Para entendernos y para conectarnos. Entonces, en un mundo como tan dividido, tan lastimado, tenemos la palabra, y yo propongo usar la palabra para eso, para, digamos, expresar el amor de muchas maneras. Yo sé que se escucha muy cursi, pero estoy con la persona correcta. Completamente. Sí. Y poder platicar así con calmita y contarles pues algunas de las cosas que han ocurrido en mi vida, y que ojalá si les resuenan y les suman en algo, qué padre. O sea, la verdad es que me ha dado tanto, tan bonito la vida, tan bonito. O sea, carretadas de diamantes, en serio, todo el tiempo. Estoy tan bendita, que lo que quiero hoy es dar, ¿no? O sea, todo lo que aprenda, todo lo que me encuentre bueno y que me suma. Ay, quiero que crezca y quiero compartirlo. Y creo que esta conversación me permite dar. Gracias, te quiero con todo mi corazón. Y dame de besos. Me siento muy afortunado de ser tu amigo y también de ser tu audiencia. Querido. De las dos cosas. No, tengo la gran fortuna de tener ambas cosas. Gracias, Paulita. Me alegra todo lo bueno que pasa contigo. Gracias, corazón. Y lo que falta. Y lo que nos falta. Chicos, gracias, muchísimas gracias, chicos, chicas, chiques y todo el mundo. Les mando muchos saludos y mucho agradecimiento por quedarse con nosotros en una gran entrevista como la de hoy. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente entrevista. Ya saben que si tienen ganas de conocer la vida de alguien más, nosotros buscamos aquí hacer un Wikipedia de personas públicas que admiramos, y que si quieres saber su vida, conocer desde cómo empezó
a ser locutora, desde cómo terminó siendo entrenadora en un acuario hasta el día de hoy con todo lo que ha aprendido. Vean, por favor, hay muchísimas entrevistas, más de 280 entrevistas en este canal que hacemos entre todos. Les mando un abrazo, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la siguiente, que está a un clic de distancia. Chao.